ojos ahí donde estás, con tus ojos cerrados, inclinando tu rostro. Vas a escuchar esta palabra y esta gran promesa de parte del Señor. Y su palabra dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y sabemos que Él está aquí en medio de nosotros. Sabemos que esa mano extendida ha sido extendida a favor de ti y de cada uno de sus hijos. Al igual su palabra ahí nos decía, su oído sigue escuchando tu clamor, sigue escuchando esa súplica, sigue escuchando esas peticiones. Y aún sigue escuchando cada palabra de gratitud y cada palabra que tú quieres traer para Él en Cristo Jesús. Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, por esta oportunidad que nos das para estar aquí en tu presencia. Hoy te bendecimos, Señor, hoy te exaltamos y te glorificamos. Y hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús que seas dándole a cada uno de tus hijos, a cada uno de los que están aquí presentes, Señor, esa revelación, ese discernimiento y esa sabiduría para tomar tu palabra conforme tú quieres traerla hoy, donde traerás libertad, donde traes sanidad, donde rompes cadenas y ataduras, y donde sabemos que hoy en el nombre de Cristo Jesús nos levantas, nos vivificas, nos restauras y nos llevas a vivir en otro nivel de tu gloria y de tu presencia. Te damos gracias, Padre amado, porque sabemos que tu mano no se ha cortado para seguirnos bendiciendo, porque sabemos que tú estás aquí escuchando el clamor de cada uno de tus hijos. Y ponemos delante de ti, Señor, a cada uno de tus hijos con sus peticiones, con su clamor, con su súplica. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú concediendo conforme a los deseos que hay en su corazón y conforme a tu voluntad, que sabemos que es buena, que es perfecta y que es agradable. Te damos gracias, Padre, porque has hecho de cada uno de tus hijos esos hombres y mujeres esforzados y valientes, que en medio de cualquier situación que puedan estar pasando, hoy están aquí para recibir tu palabra, para recibir tu bendición, aún para recibir tu exhortación, y saber que en medio de cada situación, de cada tempestad, de cada tormenta, tú nos levantas en Cristo Jesús. Hoy te damos la gloria y la honra, Padre de los cielos, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios levanta esa ofrenda de aplausos para exaltarlo, para bendecirlo, para glorificarlo y para decirle gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Amén. Vas a saludar al que tienes ahí a tu lado y le vas a decir, vas a saludarlo, míralo, y le vas a decir: hoy recibirás palabra de bendición y de levantar en el nombre de Jesús. Dile, no te afanes. Cada día trae su afán. Amén. Todos los que estamos aquí en su momento, en su tiempo, en su temporada, en cualquier momento hemos recibido grandes promesas de parte del Señor. ¿A quién no ha recibido promesas de parte de Dios? ¿No ha recibido todavía? No. ¿Quién no ha recibido promesas de parte del Señor? Todos los que estamos aquí desde el primer día, aún yo creo desde antes de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, sabemos que hay grandes promesas de parte de Dios para nosotros. Promesas donde Él nos quiere levantar, donde Él nos quiere sanar, donde nos quiere restaurar, donde nos quiere llevar cada vez más a ese nivel de su gloria, a ese nivel de su presencia, donde nos quiere llevar a esos nuevos niveles, a esos nuevos estándares, a esas nuevas dimensiones. Y muchas veces tú y yo pensamos y creemos que si las cosas son de Dios, si las cosas vienen de Dios, si la promesa viene de Dios, todo tiene que salir a la perfección, todo tiene que fluir. Es que si esto es de Dios, tiene que fluir. Pues es que se supone que si es de Dios, tiene que fluir y tiene que comenzar a andar, ¿cierto? Y eso es lo que cada uno de nosotros creemos.
Creemos que si estamos en esa voluntad de Dios, creemos que si estamos haciendo las cosas conforme la voluntad de Dios, nada se va a oponer, nada se va a levantar en contra de lo que estamos haciendo. ¿Cierto que lo hemos creído así y lo hemos pensado? Y decimos, no, si esto es de Dios tiene que fluir. Y si hay oposición es porque no era de Dios. Y lo hemos pensado. Hemos recibido muchas veces obstáculos, oposiciones, hemos recibido críticas, hemos recibido vientos contrarios. Hemos visto donde muchas veces sentimos que caminamos y caminamos y caminamos y caminamos, pero no avanzamos. A mí me ha pasado muchas veces donde yo digo, pero es que estoy como si le estuviera dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo punto y como que no avanzo. ¿Qué es lo que pasa? Y me hago la pregunta, ¿será que esto no era de Dios? ¿Será que no era el propósito de Dios? ¿Será que no era la voluntad de Dios? Y creemos y pensamos en esos momentos donde se levanta la oposición, donde se levantan las tormentas, donde se levantan las pruebas, donde se levantan obstáculos. ¿Qué más se levanta? Donde se levantan adversidades, se levantan críticas, se levantan infinidades de cosas. Creemos que Dios no está con nosotros. Creemos que ya Dios quitó la mirada de nosotros. Creemos que el Padre se cansó ya de nosotros y ya no nos va a bendecir, ya no nos va a respaldar y ya no va a estar con nosotros. ¿A alguno le ha pasado? Amén. Hay situaciones, hay dificultades, hay adversidades que vamos a enfrentar en nuestras vidas. Momentos duros, momentos críticos, momentos, ¿cómo le podemos llamar? Ayúdame. ¿Cómo podemos llamarle a esos momentos donde hay adversidades? Momentos de desánimo, momentos de temor, momentos de miedos, de angustias, de persecución, de desmotivación, donde sentimos cansancio. Alguno se ha cansado en el caminar de Cristo. Alguno se ha sentido fatigado cuando está caminando aún en la voluntad de Dios. Y muchas veces nos sentimos mal porque decimos estoy cansado. Yo muchas veces digo, ay, estoy cansada como de lo mismo. Estoy cansada como de la misma situación, estoy cansada de esto. Pero todo eso, dile al que está a tu lado, sí, estamos cansados a veces. Dile al que está allá a tu lado, eso es parte del proceso. Dile, eso es parte del proceso. Dile al que está a tu lado, tú no estás solo. Dile, Dios siempre tiene una respuesta. Amén. Y si vamos a la palabra y lo leíamos ahora, lo mirábamos en Isaías 59:1, dice: he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Cuando tú y yo pensamos que Él no nos escucha, cuando tú y yo pensamos que ya no nos ayuda, que no tenemos su respaldo, que no tenemos su bendición, con esta palabra te estoy confirmando y te estoy demostrando que la mano de Jehová no se ha cortado para seguirte bendiciendo. Y Él sigue estando ahí, escuchándonos. Y muchas veces nos preguntamos, yo sé que todos nos hemos hecho esta pregunta: ¿por qué si le sirvo a Dios, por qué las cosas no me salen bien? ¿Alguien no se ha hecho esa pregunta? Yo muchas veces me hago esa pregunta: ¿por qué si le estoy sirviendo a Dios, si llevo el mensaje, si oramos por los enfermos, si hacemos esto, si estamos en la obra, por qué no siempre las cosas me salen bien? ¿Por qué no siempre las cosas salen como quisiéramos que salieran? ¿Por qué las cosas parecen que fueran imposibles? Porque muchas veces sentimos que estamos luchando en contra de lo imposible. Muchas veces sentimos que estamos batallando solos y muchas veces sentimos que no hay nada que hacer. A veces pensamos que por ese mero hecho de que Dios nos envió, Dios nos dijo, Dios nos puso y estamos bajo esa cobertura y bajo ese manto, todo va a ser perfecto y va a ser color de rosa. Es más, a muchos hombres y mujeres de Dios, cuando llegaron al evangelio, se toparon y encontraron con líderes, con pastores o con igual cristianos que le decían: tranquilo, tú vas a llegar a los caminos de Cristo y todo va a ser perfecto. Y déjame decirte que eso es mentira. Eso es mentira. Aún cuando estamos
en la voluntad de Dios, cuando estamos en el camino de Dios, cuando estamos en el puesto y en el lugar donde Él nos puso, cuando estamos en esa dirección que Él nos ha enviado, vamos a encontrar que hay obstáculos, que hay adversidades, que hay tribulaciones, que hay oposiciones, que hay tormentas, que hay infinidad de cosas que vienen en contra de nosotros. ¿Para qué? Para sacarnos del propósito de Dios. En la palabra en Marcos, y este mismo fragmento que voy a tocar esta mañana lo encontramos en Mateo, lo encontramos en Lucas, lo encontramos en Juan. En Marcos 6, te voy a resumir, encontramos donde la palabra de Dios nos habla acerca de la pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Y encontramos donde aquí, y solamente te voy a resumir y va a ser un fragmento, donde habla donde la multiplicación de los panes y la multiplicación de los peces. Todos conocemos acerca de ese fragmento. ¿Listo? Estamos. Dice la palabra, y continuando ahí en Marcos 6, pero ya bajando mucho más, versículo 40, 41, 45, todavía no me pongan ninguno, hijos. Podemos encontrar, y te voy a resumir, donde la palabra de Dios dice que Jesús estaba por allá con los discípulos y estaba predicándole a muchas personas, donde se llegó la noche y ya hubo la multiplicación de los panes, de los peces y todo esto. Dice la palabra que después de que ya todos habían comido, es más, la palabra nos lleva a que comieron más de 5,000 ¿qué? Hombres, sin contar las mujeres y sin contar los niños, y todos comieron, se saciaron y todo. Cuando terminó, digamos, este día, donde ya habían terminado, digamos, aparentemente su labor, la palabra nos lleva ahí ya en el mismo 6, pero ya del versículo 40 en adelante, nos lleva a que Jesús le dijo a los discípulos: móntense a la barca y vayan al otro lado. Y Jesús les dio la orden, les dio la instrucción, vayan. Y Jesús se fue ¿a dónde? Los que conocen el fragmento bíblico, los que han meditado y los que han leído la palabra. Es más, ese fragmento bíblico, esa parte bíblica ya la hemos traído aquí, pero con una revelación totalmente diferente a lo que quiero traer en esta mañana. Jesús le dijo a los discípulos: vayan, móntense en la barca y van a ir al otro lado. Tenían que ir ¿a dónde? Y el otro lado quedaba Betesda. ¿Estamos? Pero Jesús les dijo: vayan y háganlo. Pero Jesús dijo: yo me voy a quedar. Y Jesús, después de que terminó de despedir a toda la multitud, Jesús se fue para un monte. ¿Y qué se puso a hacer Jesús? A orar, ¿sí? Dice entonces que los discípulos se montaron a la barca, y te estoy resumiendo. Se montaron a la barca, y después de que ya estaban en la barca, ya en el versículo 46, 47, la palabra nos lleva a que ya se hizo de noche, ya estaba muy de noche, y los discípulos estaban remando. Dile al que está a tu lado: remando. ¿Sí? Ya era de noche, ya estaban ellos en medio del mar, ya habían logrado avanzar mucho, estaban en medio del mar, ya se habían apartado de la tierra. En el versículo 48 ya nos dice donde ya los discípulos estaban cansados. Diga conmigo: cansados y fatigados. Amén. Dice la misma palabra que cuando Jesús vio que ellos ya estaban en la mitad del mar, donde estaban cansados, donde estaban fatigados, donde estaban remando y remando y remando, pero no lograban avanzar, no lograban pasar de ahí, de la mitad del mar, al lugar que tenían que ir. ¿A dónde era que tenían que ir? A Betesda. Los discípulos pasaron. Cuando Jesús vio que ellos estaban en la mitad del mar y remaban y remaban y remaban y remaban, estaban cansados, estaban fatigados, y Jesús veía que de ahí no podía pasar. ¿A cuánto les ha pasado que le hacen, insisten, persisten, luchan, buscan recursos, agotan por aquí y por allá, y me muevo para acá y me muevo para acá, y nada pasa? ¿Algo no les ha pasado? Como que nos movemos, como que ejecutamos, como que trabajamos, y como que bueno, busco por este lado y por aquí sale, pero vengo para acá y lo que tuve aquí se me fue por este lado, y como es que dicen por ahí, tapo un hueco para sacar otro hueco, y salgo de una y entro a la otra, y uno dice: pero ¿qué pasa? ¿Nos ha pasado, sí o no? Nos lleva la palabra ahí donde estamos a que los discípulos primero obedecieron y se montaron a la barca y fueron. Cuando remaron, cuando estaban en la mitad, ya apartados de la orilla donde habían salido, llegaron hasta cierto punto, hasta la mitad, y de ahí, por más que insistían, por más que persistían, por más que no desistían,
no pasaban de ese lugar. Y yo sé que a cada uno de nosotros nos ha pasado. Insistimos, persistimos, luchamos, buscamos, nos esforzamos y nada pasa. Y decimos, ¿pero qué pasa? De aquí no nos movemos. Pero volviendo a la palabra nos dice, ¿a qué? A que esa misma situación, cuando Jesús ya dejó de orar y vio que ellos estaban en la mitad del mar, y por más que estaban cansados y fatigados no podían avanzar, nos lleva la palabra a qué. Ahí en el versículo 49 nos dice, los discípulos pensaron porque era un fantasma. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, miren hijos, cuando Jesús vio que los discípulos ya estaban cansados y fatigados de remar y que no avanzaban, Jesús llegó donde ellos. Dile al que está a tu lado, cuando tú estás cansado, cuando tú estás fatigado, permite que Jesús se acerque a ti. Amén. Jesús comenzó a caminar, llegó donde estaba la barca. Los discípulos no lo reconocían, los discípulos pensaban que era un fantasma, los discípulos pensaban que los estaban espantando. En el versículo ya 50 viene y nos dice, porque todos los que veían se turbaron, pero enseguida habló con ellos. O sea, todos los que estaban en la barca, todos los discípulos que estaban ahí cansados y fatigados, veían que alguien venía y pensaban que era un fantasma, que era un espanto. No lo reconocieron. Y eso pasa con nosotros muchas veces. Cuando estamos cansados, cuando estamos fatigados, cuando estamos desanimados, cuando estamos tristes, cuando no queremos nada, ni siquiera reconocemos que Jesús está al lado de nosotros. Y igual pasó con ellos. Pero cuando ya ellos vieron que Jesús se les acercó y que Jesús les habló y les dijo, pero enseguida Jesús habló con ellos y les dijo en el verso 50, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Vamos a leer el versículo completo. Dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y hoy en el nombre de Jesús, Él te lo dice a ti. Hoy el Padre ha visto tu angustia, tu cansancio, tu fatiga. Él ha visto tu desánimo, Él ha visto que te has cansado, que te has fatigado. Él ha visto que has insistido, que has estado persistiendo, que no has querido desistir de lo que estás viviendo. Y Él te dice, no tengas temor, ten ánimo. Yo estoy aquí contigo para ayudarte. Yo estoy aquí para bendecirte, yo estoy aquí para fortalecerte, estoy aquí para levantarte. Y quiero que te grabes esa palabra donde Él te dice, mira hijos lo que te dice, ten ánimo. Puede que haya cansancio, puede que haya dolor, puede que haya tribulación, puede que haya desánimo, pero Él te dice en esta mañana, ten ánimo, yo soy, no temáis. Y si tú muestras esa palabra, dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Ya en el versículo 51 y nos dice que Jesús subió a la barca. Y cuando Jesús se subió a la barca, todo el viento se calmó. Y ellos, los discípulos, se asombraron a gran manera y se maravillaron de todo lo que Jesús estaba haciendo. Hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, permite que Jesús se suba a la barca contigo. Está bien que puedas sentir temor, puedes sentir miedo, puedes sentir angustia, puedes sentir persecución, puedes sentirte fatigado, puedes sentirte desanimado, pero permite que Jesús se monte contigo a la barca. Y solamente cuando Jesús se suba contigo a la barca es donde realmente podemos tener esa victoria. Amén. Jesús los despidió y podemos ver, hijos, mientras Jesús oraba, todos los discípulos estaban allá batallando con esos vientos contrarios. Ellos, y por eso te quiero demostrar y lo que te preguntaba ahora, no siempre, aun cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, no siempre todo va a ser a la perfección. Los discípulos estaban en la barca no porque ellos dijeron, ay, vámonos ya.
No porque ellos dijeron que nos vamos o nos quedamos o qué hacemos. Ellos estaban en la barca, montados en la barca, porque fue una orden y fue una instrucción de Jesús. Y les dijo: vayan a la barca, móntense a la barca, súbanse a la barca y vayan al otro lado. Ellos estaban en la barca porque no era ni la idea de ellos, ni el propósito de ellos, ni el plan de ellos, ni el sueño de ellos. Era una orden y era un mandato que habían recibido de parte de Jesús. ¿Quién los puso en la barca? Fue Jesús. ¿Quién les dio la instrucción? Fue Jesús. Los discípulos estaban haciendo era conforme a la voluntad de Jesús. Los discípulos estaban caminando hacia la dirección que Jesús les había dicho. Los discípulos estaban en ese mismo camino y en la misma voluntad que Jesucristo les había dicho: suban a la barca y vayan. Ellos, aunque estaban haciendo la voluntad de Jesús, aunque estaban obedeciendo la voluntad de Jesús, aunque estaban en el camino que Jesús les dijo, aunque estaban en la dirección que Jesús les había dicho, ellos remaban y estaban cansados y estaban fatigados. Con esto quiero demostrarte, hijos, que aun cuando estamos en ese caminar, en esa dirección, en esa misión, en ese propósito y en esa voluntad de Dios, va a haber cansancio y va a haber fatiga. Va a haber ganas de que no quiero más, de que ya me cansé. Vamos a encontrar en ese caminar, haciendo la voluntad de Dios, vamos a encontrar donde hay oposición, donde se van a levantar en contra de nosotros, donde van a haber obstáculos, donde van a haber pruebas, donde el diablo se va a levantar en contra. ¿Para qué? Porque es que el diablo no le interesa que tú y yo ni caminemos bajo la voluntad de Dios. El diablo no quiere que tú y yo estemos en el camino que Dios ha preparado para nosotros. Una de las cosas que Satanás quiere en contra de nosotros es que tú y yo nos salgamos de ese propósito y de esa voluntad de Dios. Y él va a hacer todo lo que sea y todo lo que sea posible para él, para que en ti y en mí haya desánimo, haya cansancio. Y va a traer oposición, y va a traer obstáculos, y va a traer tormentas, y va a traer pruebas, y va a traer enfermedad, y va a traer duda, y va a traer rabias, y va a traer enojo. Aún Satanás, si va a utilizar aún hombres y mujeres para que se levanten en contra de nosotros, a llevarnos a ¿qué? A que no creamos en que la voluntad de Dios es en la que tú y yo estamos. No siempre el hecho de que haya un obstáculo, de que haya un obstáculo, de que haya una tribulación, de que haya tormenta, de que haya un día malo, de que haya desánimo y de que haya fatiga, no siempre es porque estemos por fuera de la voluntad de Dios. Aún caminando bajo la voluntad de Dios, y lo podemos ver con los discípulos, aún caminando bajo la voluntad de Dios, en el camino de Dios, en la distancia de Dios, en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios y en el diseño de Dios, vamos a encontrar obstáculos. Hay cosas que se van a levantar en contra de nosotros. Van a haber pruebas, van a haber dificultades, va a haber enfermedad, va a haber tribulación, y el diablo se va a levantar. Sea que hagamos conforme la voluntad de Dios y estemos conforme haciendo a lo que el Padre quiere que tú y yo hagamos. Hoy quiero llevarte en el nombre de Cristo Jesús, porque muchas veces tú y yo pensamos: si las cosas no me salen, si las cosas no fluyen, si las cosas no se dan, si hay pruebas, si hay obstáculos, si hay tribulación, si se levantan en mi contra, siempre lo primero que estamos pensando es: Dios se olvidó de mí, Dios ya no me ama, ya no me quiere, ya me abandonó, ya su mano, como dice la palabra, fue extendida, no, antes se acortó su mano. Y creemos que lo que estamos haciendo no es la voluntad de Dios. Es aquí donde tú y yo tenemos que tener ese discernimiento y pedirle al Padre: si lo que yo estoy haciendo, donde se presenta Satanás para querer dañar, para matar y para destruir, donde pone infinidad de cosas, es donde tú y yo tenemos que tener el discernimiento de saber si lo que estoy haciendo realmente es conforme a la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. O sea, ese cuento, esa creencia y eso que muchas veces lo tomamos de una forma tan fácil y tan ligera. Ay, no, yo lo iba a hacer y sí, yo sabía que era la voluntad de Dios,
pero no, yo lo iba a hacer y no fluyó, entonces no, lo más seguro no era la voluntad de Dios. No, no siempre va a ser así. Y te lo estoy demostrando bíblicamente. Aún en la voluntad de Dios, aún en el camino de Dios, aún en la dirección que el Padre te mande y donde te quiera poner, vamos a encontrar obstáculos. Vamos a encontrar cosas que se oponen a que tú y yo podamos caminar y que podamos avanzar en esa dirección. Y te lo demuestro bíblicamente conforme la palabra, donde los discípulos estaban en la mitad del mar porque fueron enviados por Jesús. No fue la decisión de ellos, no fue porque ellos quisieron ni porque ellos lo planificaron, fue porque el mismo Jesús los envió hacia esa dirección. Amén. Dale un aplauso a Jesús en esta mañana. Amén. Dice la palabra en el verso 48, donde Jesús les veía remar, donde Jesús veía que estaban con fatiga, donde el viento les era contrario. O sea, por más que ellos querían, y yo sé que yo me identificaba con este mensaje, yo sé que muchos se van a identificar. Por más que estaban ahí, por más que luchaban, no podían avanzar. Estaban fatigados, estaban remando, y todos lo hacían en lo mejor y con sus fuerzas y con sus capacidades, pero no podían avanzar. ¿Hay alguien que se sienta estancado en esta mañana? Estaban en el camino que Jesús los envió. Fue enviado por ese camino. Estaban en la dirección que el mismo Jesús los había enviado. Estaban haciendo la voluntad de Dios. Es que, hijos, dijéramos, no, es que seguro sí. El Padre les dijo, Jesús les dijo vayan allá, pero Jesús les dijo vayan hacia aquí derecho, y ellos cogieron por otro lado. Entonces, por la desobediencia hubo obstáculos y hubo quien se levantara y oposiciones. No, estaban haciendo todo conforme a la voluntad de Jesús. Se estaban moviendo en la dirección que Jesús les dijo. Estaban yendo a la voluntad de Dios y en lo que Jesús mismo les dijo que fueran a hacer. Mas sin embargo, no podían avanzar. ¿Ves que no siempre cuando estamos en la voluntad de Dios avanzamos? No siempre cuando estamos haciendo la voluntad de Dios todo fluye, todo es a la perfección y todo es color de rosa. Aún cuando hacemos la voluntad de Dios, va a haber quien se oponga, va a haber quien se levante, van a haber obstáculos, van a haber tribulaciones, va a haber enfermedad, van a venir momentos de desánimo, de tristeza, de dolor, de desengaño, de desilusión, y vamos a encontrar una infinidad de cosas que lo único que van a hacer es querer sacarnos del propósito de Dios. Hoy solo te digo en el nombre de Jesús: si tú te sientes cansado, si te sientes fatigado, si te sientes que no quieres más y que no puedes más, y yo sé que muchas veces te dices, pero yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo le sirvo, yo hago, ¿por qué las cosas no me fluyen? ¿Por qué las cosas no funcionan? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces, y la respuesta más sencilla que tú y yo nos damos y nos dejamos hablar por el enemigo es que no es la voluntad de Dios. Déjame decirte que estás en la voluntad del Señor, pero el diablo se va a oponer a que tú puedas agradar a Dios. Solo te digo, no desistas de ese propósito de Dios. No desistas de ese plan, de ese sueño, de esa misión que Dios ha puesto en ti. Solamente insiste, persiste y no desistas. Los discípulos, y me voy a adelantar un poco, los discípulos pudieron ver que estaban cansados, estaban fatigados y no avanzaban. Y muchas veces nos sentimos así. Pasa un día, pasa un año y miramos, llegamos a diciembre, viene un cumpleaños, sobre todo cuando llega la temporada de diciembre y cuando llegan los cumpleaños, donde miramos y decimos, un año más, ¿y qué? ¿Y qué? Lo mismo, voy a cumplir años, ¿y qué? Ya pasó un año de enero a diciembre, ¿y qué?
¿De qué me sirvió ir? ¿De qué me sirvió congregarme? ¿De qué me sirvió buscar? ¿De qué me sirvió servirle a Dios? ¿De qué me sirve ir a llevar la palabra? ¿De qué me sirve esto? ¿Y cuándo será que acaba mi vida? ¿Y yo para qué vivo? Solo hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús: estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú le sirves a Dios, cuando tú buscas de Dios, cuando tú estás conforme al camino que el Padre te ha puesto delante de ti para que tú lo camines, el diablo se va a levantar. El diablo va a traer oposición. El diablo va a querer traer cosas para que tú digas: no sirve de nada yo servirle a Dios. ¿A mí de qué me sirve pararme allá a predicar si mire mi vida? Y eso es lo que el diablo quiere contigo: hacerte creer que todo lo que tú y yo hemos hecho ha sido en vano. Y dile al que está ahí a tu lado: nada ha sido en vano. Dile: todo es con un propósito del Señor. Estos discípulos no podían avanzar por más que remaban, por más que insistían, por más que ya estaban cansados, por más que sus fuerzas se habían acabado, y no podían avanzar. ¿Por qué? Porque todo el viento era contrario. Todo lo que venía era en contra de lo que estaba haciendo. Y así como ellos, cada uno de nosotros hemos tenido que pasar. Hemos vivido momentos, circunstancias, situaciones, días donde luchamos, insistimos, buscamos, persistimos y decimos: me cansé, me agoté, voy a tirar todo, no voy a seguir, no quiero más. Póngase el que lo que quieran hacer. Y no hacemos nada. Y decimos: no voy a hacer nada. Y eso es lo que muchas veces Satanás quiere con nosotros, que no hagamos nada. Cuando tú y yo, y quiero que me escuches, cuando tú y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, Satanás es el primero que se levanta. Es el primero que se levanta para traer oposición, a oponerse, para que tú sigas caminando conforme a la voluntad de Dios. Es el primero que se levanta. Cuando tú tienes la certeza y tienes la convicción de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo para agradar a Dios y es conforme a la voluntad de Dios, opóngase quien se oponga, sigue caminando ese caminar de Dios, porque al final tendrás la victoria. Cuando tú y yo sé que si yo te pregunto ¿cuántos quieren tener una victoria?, todos van a decir: yo quiero tener la victoria. Yo quiero tener el milagro, yo quiero tener la sanidad, yo quiero tener provisión, yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro. Pero déjame decirte que para que tú puedas tener la victoria, para que puedas tener ese milagro, esa sanidad y esa restauración, te toca batallar. Para que primero llegue a ti la victoria y el triunfo, tiene que venir primero una oposición para que llegue a ti el triunfo. Yo no conozco ni en la Biblia ni fuera de la Biblia ningún hombre y ninguna mujer de Dios que diga que tiene el triunfo y tiene la victoria sin que antes haya tenido que pasar por la oposición. Siempre, allá voy, siempre va a haber oposición. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos dice: Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero Satanás, ¿a qué vino? A matar, robar y destruirte. Si tú quieres la victoria, es más, algún día puse un estado que decía algo así: si quieres la victoria, tienes que batallar. El que no quiere victoria es porque no quiere proceso. Si tú no quieres pasar por procesos, ni por pruebas, ni por tribulaciones, ni por tormentas, ni por oposiciones, ni por nada de eso, no vas a tener la victoria. No la vas a tener. La única forma de tener la victoria, y por eso la palabra de Dios dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Cuando viene la tribulación, cuando viene el obstáculo, cuando viene la prueba, cuando viene el dolor, cuando viene la enfermedad, cuando viene Satanás, cuando viene todo lo que el diablo quiere, lo primero que tú y yo pensamos es decir: Dios ya no me quiere. Dios ya no va a cumplir su propósito en mí. ¿Cuántos piensan que han tenido sueños y metas y mil propósitos y dicen: no, yo ya llevo 5 años esperando y nada va a pasar, esto ya no va a pasar? Y eso es lo que el diablo quiere. Que tú creas que esa promesa y que esa palabra que Dios un día te dio, tú creas que ya no se va a cumplir, porque ya lleva 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, y tú vas a decir: esto ya no, ya me voy a olvidar de esto.
¿Para qué voy a seguir insistiendo? La palabra de Dios nos dice que Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Dios te dijo que va a hacer, lo va a hacer. Opóngase quien se oponga. Se puede levantar Satanás con todos sus demonios. Y cuando Dios tomó la decisión de bendecirte, no hay nadie que se oponga a que tú seas bendecido en Cristo Jesús. Solamente créele al Señor. Dios no te ha abandonado. Dios no te ha desamparado. Es más, lo veíamos ahora. He aquí que la mano de Jehová no se ha cortado para salvarte, ni su oído te ha dejado de escuchar. Cuando tú y yo, como sus hijos, vamos, nos humillamos, nos postramos, le suplicamos, le rogamos, le clamamos, yo me imagino que les hace escuchar. Como cuando uno muchas veces se le acerca a alguien, ¿qué? Y coge como escuchar. Así es el Padre contigo. Así Satanás crea y te haga creer a ti que tú eres un desechado por Dios y que ya no hay oportunidades contigo. Él está ahí para ti. La palabra de Dios dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Todo lo que Él te habló, todo lo que Él te dijo, está ahí para ti. Solamente créele y tus ojos verán y podrás abrazar cada promesa y cada palabra de parte del Señor. Amén. Los discípulos estaban en la dirección correcta, en la voluntad de Jesús, en el camino que Jesús los había enviado. Y más sin embargo, haciendo conforme a la voluntad de Jesús, se levantaron vientos contrarios. Igual pasa con nosotros, hijos. Vamos a encontrarnos muchas veces que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos caminando en el camino de Dios, que estamos haciendo en la dirección que Él nos ha enviado, y vamos a encontrar obstáculos, pruebas, dificultades, críticas. ¿Alguien ha recibido críticas de alguien? Vamos a levantar gente chismosa, gente que se va a levantar a murmurar, a criticar, a decir: usted, yo lo hago mejor que usted. A decir: usted, eso no es para usted, eso no es suyo, usted no es capaz, eso es para otros. Van a levantar chisme en contra de ti. Tú sabes, hijos, que una de las estrategias de Satanás para traer desánimo a ti es por medio del chisme y la mentira. Cuando levantan chisme y calumnia en tu contra, esa es una de las estrategias de Satanás. Vamos a encontrar cantidad de obstáculos, de críticas, personas que se levanten en tu contra. Y yo sé que ya nos ha pasado, pero solo te digo en el nombre de Jesús: sigue adelante, avanza. Te cansaste, sigue. Te fatigaste, sigue. No sabes qué hacer, sigue. Sigue en esa voluntad de Dios. A pesar de que estaban en esa voluntad, había cansancio, había fatiga, había tormentas, había dificultades y no avanzaban. Por más que querían avanzar, no avanzaban. Pero ellos seguían aún en contra de la oposición y seguían ahí. Y esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener. Haya oposición, haya lo que se quiera levantar en contra de nosotros, la actitud es seguir. Insiste, persiste. No desistas de ese sueño, de ese plan y de esa voluntad de Dios. Síguelo intentando, porque cuando tú y yo seguimos intentándolo, es ahí donde Jesús llega. La palabra nos lleva a que cuando ellos estaban cansados y fatigados, Jesús llegó, calmó toda la tormenta, todo lo que había fue calmado. Y en el final de ese fragmento bíblico nos lleva a que después de que ellos tuvieron tribulación, oposición, críticas y infinidad de cosas, donde hubo temor, donde hubo miedo, donde hubo inseguridad, cuando Jesús llegó
y vio que ellos estaban aún en medio de la situación, seguían insistiendo y persistiendo, fue donde Jesús se montó a la barca, y el fin de cada uno de estos discípulos fue llegar al lugar para el cual habían sido enviados. Llegaron a la meta y llegaron al cumplimiento de lo que tenían que hacer. Por eso hoy te digo en el nombre de Jesucristo, se van a levantar en tu contra, sí. Van a haber oposiciones, sí. Van a haber días malos, va a haber tribulación, va a haber dolor, va a haber cansancio, va a haber fatiga y va a haber infinidades de cosas. Pero la palabra de Dios en Josué nos dice: esfuérzate y sé valiente. Y te dice: no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Así que dale otro fuerte aplauso a Jesús. Amén. Y muchas veces decimos: bueno, pero si es la voluntad de Dios, si Dios me envió, si Dios me mandó, si es su voluntad, si es su propósito, si estoy en su camino, si estoy en esa misma dirección, ¿por qué se tiene que levantar oposición? Muchas veces decimos: no, es que la única oposición que se va a levantar, o que yo sepa que el diablo se levanta, es porque estoy fuera de la voluntad de Dios. Pero la misma palabra de Dios nos dice, y lo encontramos en Juan, donde nos dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido el mundo. Amén. Cuando estamos, y quiero hacer claridad en esto, y estoy hablando es cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios. Cuando estamos por fuera de la voluntad de Dios, no solamente es el diablo el que se va a levantar, sino que van a venir cosas a la vida de nosotros porque estamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para impedir que sigamos por fuera de esa voluntad, o las cosas nos van a ir mal porque no es el propósito de Dios. ¿Estamos? Pero hoy te estoy hablando es cuando tú y yo estamos en esa voluntad de Dios, cuando estamos caminando en la voluntad de Dios, cuando estamos en el camino de Dios, cuando estamos en la dirección que Él nos ha enviado, donde se va a levantar la oposición, donde se levanta el dolor, donde se levanta todo lo que podíamos ver ahora, y es con un propósito. Y hay un propósito en esa oposición, hay un propósito con esa tormenta, hay un propósito con esa tribulación, hay un propósito con esa tempestad que se levanta, donde muchas veces sentimos que como que bueno, viene el problemita suavecito, pero muchas veces sentimos que se vino, fue como un huracán y quiso acabar y destruir con todo. Cuando Dios permite que se levante la oposición, cuando Dios permite que haya tribulación, que haya obstáculos, aún caminando conforme a la voluntad de Dios, es porque Dios, y quiero que me escuches, hijos, es porque Dios quiere llevarte a otro nivel de su gloria. Es porque Dios quiere levantarte de ese nivel donde tú estás y llevarte a otro nivel mayor. Cuando tú y yo, y quiero que te visualices más o menos esto, cuando tú y yo comenzamos con Cristo, acordémonos las escalas cuando tú entraste ahora. Cuando tú fuiste a entrar aquí al segundo piso, tú empezaste por la primera escala y fuiste subiendo escalón por escalón, hasta que por fin llegaste ¿a dónde? A donde querías estar, a donde te ibas a sentar y a donde ibas a escuchar ese mensaje de parte de Dios. Así igual es espiritualmente. Cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, cuando tú y yo llegamos por primera vez a aceptar a Cristo como nuestro Rey, nuestro Señor, como nuestro Salvador, comenzamos en la primera escala. A medida que vamos conociendo, a medida que nos vamos congregando, a medida que vamos meditando, a medida que vamos recibiendo esa revelación del Espíritu Santo de Dios, espiritualmente vamos creciendo. Y muchos se pueden dar cuenta que al principio oraban por un dolor de cabeza y se le quitaban, pero ya ahora oran para que haya un milagro de una restauración, para que crezca un pie, para que crezca una mano, para que un cáncer se seque, para que un SIDA se seque. Y es donde ya vemos que estamos creciendo espiritualmente. Si podemos ver, cuando tú y yo empezamos en Cristo, primero orábamos de una forma y le decíamos: Señor, gracias por este día, qué bendición, gloria a ti, te damos gracias y te bendecimos. Pero ya ahora, cuando tú has ido creciendo y has ido madurando espiritualmente, tus oraciones se sienten con mayor poder, con mayor autoridad, y el infierno tiembla en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Eso mismo es lo que el Padre quiere con cada uno de nosotros. Si vamos a mirar, y te pongo este ejemplo también, cuando nosotros vamos a mirar, cuando los niños están recién nacidos, lo único que hacen es que tú los pones, los acuestas y ahí se quedan. Llega un momento que ellos van creciendo y ya comienzan a voltearse sobre la cama. Ya ellos no comenzaron a que ya nacieron y comenzaron a caminar. Comienzan a arrastrarse primero por el piso. Después de arrastrarse es donde comienzan a gatear. Después de gatear comienzan como a intentar a levantarse y se caen. ¿Cuántos aporriones y cuántos totazos tenemos cada uno de nosotros y cicatrices de cuando aprendíamos a caminar? Y aprendíamos a caminar y se nos rompía la cabeza, se nos aporreaba un pie, nos raspábamos, nos aporreábamos. Aún los que empezaron y los que aprendieron a montar en bicicleta, ¿cuántos totazos se dieron? Amén. Entonces a eso es lo que vamos, hijos. Cuando el Padre permite en cada uno de nosotros que haya procesos, que haya obstáculos, recuerde que la palabra de Dios nos lleva a que nada llega a nosotros si no es permitido por Dios. Y todo lo que viene a la vida de cada uno de nosotros es porque el mismo Dios lo permite. ¿Para qué? Con un propósito. Hoy puedo decirte a ti en el nombre de Cristo Jesús, ese obstáculo, esa oposición, esa crítica, todo lo que el diablo ha querido levantar en tu contra y todo lo que Dios ha permitido que se levante en contra tuya, es porque el Padre, con esa situación, con ese proceso, con esa tribulación, con ese cosa que se ha levantado en tu contra, el Padre te está fortaleciendo porque te necesita más fuerte para lo que Él tiene para entregarte. Si lo que Dios tiene para entregarte a ti hoy, te lo entrega en la fuerza, en la capacidad, en el recurso, en la sabiduría que tú y yo tenemos hoy, vamos a fallar porque no estamos en el nivel de lo grande y de lo sobrenatural que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios quiere manifestar una gloria mucho mayor. Es más, la palabra de Dios nos lleva a que la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Es mayor. Cada día tenemos que ir creciendo, cada día tenemos que ir madurando y cada día tenemos que ir avanzando. Un bebé cuando nace no se queda siendo bebé toda la vida. Un bebé, claro que hay bebés grandes, ¿sí o no? Hay unos bebés que uno dice, uy, muchos. Pero hijos, cuando tú ves un bebé literal que acaba de nacer, tú lo ves chiquitico, pero tú ves que en el transcurrir de los días esos bebés van creciendo, van madurando y uno dice, ay, cómo ha crecido. Sí, ha crecido. Y de un momento a otro comienza a caminar, comienza a correr, comienza a hacer todo lo que tiene que hacer. Eso mismo es lo que el Padre está haciendo con nosotros. Cuando Dios permite esa tribulación, ese proceso, ese obstáculo, esa oposición, aún haciendo conforme la voluntad de Dios, es porque el Padre te está llevando a madurar. Te está llevando a que tengas una mayor fuerza. Te está llevando a que tengas a recibir mucho más de Él. ¿Para qué? Para poder llevarte a ti ¿a qué? A enfrentarte a esa manifestación que es mucho mayor que la que tienes hoy. No me entendieron todavía. Todo lo que tú y yo podemos sentir, podemos vivir, donde hay oposición, donde hay tristeza, donde se levantan en nuestra contra, donde nos chismosearon, nos murmuraron, nos mintieron, donde dijeron cosas que no eran, donde le hacemos por un lado y cuando creemos que ya estamos en la cima, como que todo viene y se derrumba, donde creemos que a todo tenemos el control y todo se desbarató. Todo lo que el Padre permite en la vida de nosotros para traer oposición es con el propósito de ¿qué? De hacerte más fuerte. Ese es el propósito del Rey. Hacerte más fuerte para su obra. Hacerte más fuerte. Yo te aseguro que si tú siendo adulto, te pones al lado de un niño, tú puedes tener más fuerza físicamente que un niño. Porque tú eres más adulto, porque tú ya eres más grande, porque tienes más músculos, porque tienes mayor capacidad física para poderlo hacer. Y así mismo espiritualmente es como el Padre quiere que tú y yo podamos crecer. Y Él nos lleva a ¿qué? A crecer. La misma palabra de Dios nos lleva a ¿qué? A que tú y yo tenemos que crecer y alcanzar la estatura del varón perfecto. Y cuando tú y yo alcanzamos esa estatura del varón perfecto, la palabra nos lleva a que cosas mayores a las que Jesús hacía, tú y yo somos llamados a poderlas hacer.
Pero para que cada promesa de esas venga a nosotros, tenemos que estar fortalecidos, tenemos que estar empoderados, porque si en ti y en mí hay debilidad y se levanta Satanás y se levanta sus ángeles caídos y se levanta todo lo que el diablo quiere levantar, y el Padre nos lleva a otro nivel de su gloria y no somos capaces de poderlo enfrentar, vamos a fracasar. Y hoy te digo en el nombre de Jesús, tú no fuiste escogido para fracasar. Dios te escogió y Dios te llamó para que tú triunfes. Dios te escogió y Dios te llamó para que tú seas levantado en poder y en autoridad. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Hijos, dile al que está a tu lado, dile: tu victoria, dile: tu victoria es la derrota de Satanás. Cuando tú y yo tenemos la victoria en Cristo Jesús, estamos derrotando el reino de las tinieblas. Eso es. Y Satanás, ¿a quién le gusta sentirse derrotado? A ninguno. Satanás sabe que cuando tú y yo caminamos conforme el propósito de Dios, Satanás sabe que cuando tú y yo vamos conforme la voluntad de Dios, Satanás sabe que cuando tú y yo estamos en esa dirección que el Padre nos ha enviado, vamos a tener el respaldo de Dios. Y si tenemos el respaldo de Dios, por ende vamos a tener la victoria en Cristo Jesús. Y cuando tú y yo recibimos el triunfo, cuando tú y yo recibimos la victoria en Jesucristo, Satanás es derrotado. O sea que triunfo y victoria de un hombre y una mujer de Dios, el significado es la derrota de Satanás. Y tú y yo tenemos la victoria en Cristo Jesús. Hoy te digo en el nombre de Jesús, hay oposición, sí. Hay adversidades, sí. La palabra nos lleva en el Salmo donde se levantaron angustiadores, perseguidores, enemigos y adversarios. Y puede que tengamos todo eso hoy en contra de nosotros. Oposición, tribulación, enemigos, adversarios, infinidad de cosas. Pero te digo algo, hijos, para que tú y yo podamos llegar a esa victoria en Cristo Jesús, se va a levantar todo eso. Nadie puede tener la victoria sin oposición. Nadie la va a tener. Aún Jesús, aún Jesucristo tuvo oposición. Jesucristo tuvo quien lo persiguiera. Jesucristo se levantaban en contra de él. La palabra a lo largo y ancho de la Biblia encontramos donde a Jesús lo perseguían, donde a Jesús lo apedreaban, donde a Jesús lo blasfemaron. Hijos, Jesucristo, ¿qué estaba haciendo? Jesucristo hacía milagros. Jesucristo sanaba al enfermo, Jesucristo sanaba al paralítico, Jesucristo rompía cadenas, Jesucristo sanaba a los endemoniados. Y no faltaban los falsos, los hipócritas, los fariseos, todos los que se levantaban en qué, a un Jesús haciendo la voluntad de Dios. Y más que ellos levantasen a decir gloria a Dios, porque hay un sano, porque se levantó un paralítico, porque hay sanidad, porque hay esto, porque hay un milagro, se levantaron a qué, a buscar la destrucción, la muerte y la caída de Jesús. Si con Jesús pasó, si con Jesús hubo oposición, si con Jesús lo persiguieron, ustedes mismos conocen la palabra, Jesucristo fue perseguido. Jesucristo tuvo oposición toda la que se quiso levantar, pero hubo algo en Jesús. Jesús, por más que se levantaron en su contra, por más que hubo obstáculos, por más que hubo adversarios, por más de que hubo muchos que no creyeron en Jesús, Jesús nunca desistió ni dejó de hacer lo que tenía que hacer. No lo dejó hacer. Y eso es lo que yo te quiero traer en esta mañana. Se van a levantar en tu contra, sí. Se van a levantar en contra del llamado que tú tienes de parte de Dios. Se van a levantar. Van a levantar oposición, lo van a levantar. Van a haber obstáculos, va a haber obstáculos. Va a haber tribulación, va a haber prueba, va a haber desánimo, sí lo va a haber. Pero aún en medio de todo lo que se levante en contra de lo que tú estás haciendo conforme a la voluntad de Dios, no renuncies a caminar conforme a la voluntad de Dios. No te salgas de ese propósito de Dios. La única forma que tú y yo tenemos la victoria es en Cristo Jesús, cuando caminamos conforme a la voluntad de Dios.
Estás cansado, estás fatigado, estás desanimado, no tienes ilusión, estás enfermo. Ve a la palabra, busca de Dios. La palabra de Dios dice: ¿a qué te lleva la palabra? Hay infinidad de palabras donde te lleva. Esfuérzate y sé valiente. No temas y no desmayes. Hay palabras que te dice: tierra, no temas, alégrate y gózate. Gózate y alégrate con todo lo que estás viviendo. Tú estás viviendo, hay tribulación, hay dolor, hay sufrimiento. Gózate porque viene la victoria en Cristo. O tú decides. No quieres que el diablo se levante en tu contra. No quieres que te murmuren. No quieres oposición. No quieres obstáculos. No hagas nada. Cuando tú no vales nada, ni para el hombre, ni para el diablo, Satanás no te toca ni se mete contigo. Tú no quieres que nadie se oponga en contra de ti. Vaya, siéntese en alguna parte, en un rincón, en una esquina, en su casa, y no haga nada absolutamente, y nadie se va a levantar en tu contra. Nadie se va a levantar. Cada que tú te levantes a hacer algo conforme a la voluntad de Dios, Satanás se va a levantar a poner obstáculo, a traer desánimo, a traer persecución y a traer todo lo que él quiera para sacarnos del propósito de Dios. ¿Sabes cuál es el problema, hijos? El problema no es el obstáculo. El problema no es la prueba. El problema no es la tribulación. El problema no es ni la enfermedad, porque la misma palabra de Dios nos lleva que detrás de cada situación, detrás de cada prueba, detrás de cada cosa que se levante en contra de nosotros, el Padre está ahí para darnos la victoria. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es cómo tú y yo enfrentamos ese problema. La adversidad viene y la misma palabra nos lleva. Esta leve tribulación pasajera y momentánea. Y encontramos, como les digo, hijos, cantidad de palabras donde vamos a tener el respaldo de Dios. Hay enfermedad. Su palabra dice: por mis llagas has sido sanado. No sabes qué hacer, búscalo. ¿Tienes duda? ¿Tienes falta de fe? Ve a Él. Él restaura tu fe. Él te levanta, Él te bendice. El problema no es como tal la oposición. No es la tribulación. No es lo malo que a ti te esté pasando. En el mundo tendréis aflicciones, pero te dice: confiad que yo he vencido al mundo. El problema es como tú enfrentas ese problema. Muchos, en medio de la oposición, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la adversidad, enfrentan ese problema, esa adversidad, esa oposición, con dejar de comer, dejar de dormir, dejar de orar. Lo primero que hacen, dejan de congregarse, dejan de creer en Dios, pierden la fe. Y el problema es ese, que cuando dejamos de creer en Dios, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de tener una relación con Dios, ese sí es el problema. Ahora te pregunto, ¿cómo estás enfrentando tú esas oposiciones, esos problemas, esas tribulaciones? ¿Cómo lo estás enfrentando? Si yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos tienen problemas? Todos levantamos la mano. ¿Cuántos se sienten cansados o se han sentido cansados y fatigados? Todos levantamos la mano. ¿Cómo estás enfrentando esa situación que estás viviendo hoy? ¿Qué estás haciendo
en medio de ese desierto, en medio de ese proceso. El diablo ha querido sacarte del propósito de Dios. En Marcos 6:48 dice: y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Ese viento era contrario, y aunque ellos estaban fatigados y estaban cansados, ellos seguían remando. Y dice la palabra que ahí fue donde Jesús vino a ellos. Y yo creo que Jesús está aquí en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, donde hoy se llevará todo cansancio, toda fatiga, toda incredulidad, y donde Jesús está aquí en esta mañana para ayudarte a avanzar y para poder llegar a ese cumplimiento y a esa meta, a ese llamado y a ese propósito para el cual fuiste escogido. Hoy vuelvo y te digo en el nombre de Jesús: no renuncies a tus sueños. Has renunciado a tus sueños. Has renunciado a poder crecer en la obra del Señor. No renuncies a ese plan y a ese propósito que Dios ha puesto en ti. La palabra nos lleva a que solo el que persevera hasta el final alcanzará la victoria. Hijos, cada vez que el Padre trae una revelación a nosotros de lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros, el primero que se va a levantar es Satanás. Preocúpate cuando Satanás no quiera destruirte. Preocúpate cuando tu vida sea tan normal, tan cómoda y tan plácida que tú digas: uy, no, todo está perfecto. Preocúpate, porque va en contra de la palabra. La palabra dice: en el mundo tendréis aflicciones. Cuando no haya aflicción, cuando no haya tribulación, cuando nadie se levante en tu contra, cuando no haya oposición, preocúpate, porque cuando no hay nada de eso es porque no estás haciendo nada para buscar del agrado de Dios. Tú y yo podemos tener casa, podemos tener carro, podemos tener riquezas, pero lo único que realmente cuenta es cuando tú y yo nos levantamos a servirle al Señor. Es lo único que realmente tiene sentido en nuestra vida. Puede ser que hoy no tenga sentido tu vida. Puede ser que tú hoy hayas pensado una y mil veces el querer morirte, el suicidarte, acabar con tu vida, porque tu vida no tiene sentido. Y muchas veces buscamos el sentido a nuestra vida en las cosas que son pasajeras, en tener cosas materiales, en tener al lado de nosotros a esas personas que nos aman. Y no está mal. Luchemos por lo que queremos y por esas personas, pero el que realmente le da sentido a nuestra vida se llama Jesucristo. Puede ser que hoy hayan cantidades de cosas que se levanten en tu contra para tu poder avanzar y poder seguir, pero si realmente tú y yo tenemos a Jesucristo, tenemos todo y mucho más de lo que necesitamos. La tormenta se va a levantar, oposiciones van a venir, adversidades muchas, pero cuando tú y yo permitimos que Jesucristo se entrone en cada uno de nosotros, por más difícil y por más complicado, tenemos la victoria en Jesucristo. Puede ser que tú no estés avanzando hoy, pero no te salgas de la voluntad del Señor. Si cuando estamos en la voluntad de Dios vemos que el enemigo se levanta y vemos que hay tribulación
y vemos que hay escasez y que hay problemas, ¿qué será de nosotros por fuera de la voluntad de Dios? Puede ser que no estés avanzando hoy, y podemos sentir muchas veces que no avanzamos, pero estamos en el camino del Señor. Sigue en ese camino, búscalo, búscalo mientras que pueda ser hallado. Búscalo y solo permite que esa manifestación y que esa gloria de Dios y que ese propósito y ese llamado de parte de Dios para el cual fuiste escogido se pueda cumplir en el nombre de Jesús. Vas a mirar al que está allá a tu lado y le vas a decir: insiste, persiste y nunca desistas. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Hijos, hay una gran promesa y una gran palabra de parte de Dios y está en 3 de Juan 1. ¿Qué dice? Esa. Amado, tú eres ese amado de Dios. Y ese propósito de Dios, el plan de Dios contigo, es de que tú y yo seamos prosperados. Es más, la palabra de Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas, dile al que está a tu lado, dile, en todas las cosas. Amén. Y que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es el propósito de Dios. Y en medio de ese propósito de Dios, donde Él quiere traer esa bendición, esa prosperidad, esa sanidad, esa restauración, se van a levantar cosas en contra de nosotros. Pero hay una palabra que también encontramos donde su palabra nos dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y es ahí donde yo quiero llevarte en esta mañana. No todo va a ser color de rosa, no todo va a ser perfecto. No es que yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo diezmo, yo ofrendo, yo sirvo, yo hago, yo predico, yo evangelizo, yo pongo manos sobre los enfermos y se sanan y todo me va a salir a la perfección. No va a ser así. Porque entre tú más le sirvas a Dios, entre tú más seas un instrumento en las manos de Dios, el diablo más se va a incomodar. Por ahí había un dicho, alguna vez le escuché a un pastor donde decía: a mayor unción, mayor demonio. Y es real. Así es. Entre tú más te sirvas a buscar de la aprobación de Dios y a ir en contra de la voluntad del hombre, más se va a levantar el diablo a desanimarte, a cansarte y a desmotivarte. Por eso te digo en el nombre de Jesús: no escuches más a Satanás y toma la decisión de levantarte en el nombre de Cristo Jesús. Los vientos van a venir, las tormentas van a venir. Dígame un solo versículo, uno de Génesis, Apocalipsis, dígame uno donde diga: tú vas a tener una relación con Cristo y todo va a ser perfecto. Deme al menos uno, y en ninguna parte lo vas a encontrar. La palabra siempre nos lleva, y el mismo Jesús lo tuvo que vivir. Jesús tuvo que vivir la oposición, pero aún en medio de la oposición que Jesús tuvo que vivir, nunca ni renegó, ni se quejó, ni abandonó el ministerio. Ese es el mayor ejemplo que tú y yo tenemos. Y no me vengas a decir: es que Él era Dios, es que Él es Dios, es que Él es Jesús, es Él. Cuando Jesús lo hizo, era hombre. Para los que digan: claro, es que Jesús, si Él es Dios, claro. Pero cuando Él vino a la tierra, era un hombre. Para demostrarnos que todo lo que tú y yo podíamos vivir y podíamos pasar, lo podíamos sobrepasar de la mano de Jesucristo. Hijos, ya no más disculpas. ¿Quieres llorar? ¿Quieres lamentarte? ¿Quieres quejarte? Entra a la presencia del Señor. ¿Sabes qué hizo? Mira, hijos, ¿sabes tú y yo cómo tenemos el poder y la autoridad para resistir a Satanás? La palabra de Dios dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros.
¿Sabes qué estaba haciendo Jesús mientras los discípulos estaban allá en medio de la tempestad? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. Dile al que está a tu lado, orando. Estaba orando. Esa oración, la oración te fortalece, la oración te levanta, la oración te vivifica, la oración te revela, la oración te lleva a ¿qué? A vivir alineado conforme a la voluntad de Dios. Tienes problemas, ora. Tienes dificultades, ora. Tienes tribulación, ora. No sabes qué hacer, ora. Ya saliste del problema y de la tribulación, sigue orando. Pero lamentablemente muchos cuando tienen problemas no oran. Y otros cuando ya pasan el problema menos que oran. Ora. Ahí tenemos el ejemplo de Jesús. ¿A dónde se fortalecía Jesús? ¿Cuánto tiempo pasaba Jesús en la presencia de su Padre? Ora. Hay dificultad, quiero llorar, vaya, ore. Llore y ore. Ahí está. Tiene problemas, ore. Está feliz y gozoso, dele gracias al Señor. No sé qué hacer ni cómo hacerlo, vaya, entre en la presencia del Rey, ore. Jesús, después de venir de orar, Jesús no despachó a los discípulos y se fue por allá a conversar. ¿Cómo es que dicen por allá? A comadrear, ¿es que dicen? No, Él se fue ¿a qué? A orar. Y cuando vino de orar, vino empoderado. Y mire lo que la palabra dice: en su presencia toda la tormenta fue calmada. Y después en su presencia, donde toda la tormenta se calmó, todos los discípulos llegaron ¿a dónde? ¿Desde a dónde? A la orilla, a Betsaida. ¿Y qué dice la palabra? Cuando ellos empezaron, ¿qué le dijo Jesús? Montes en la barca y van a ir ¿a dónde? Al otro lado. Y cuando Jesús se montó a la barca, que toda la tormenta se calmó, ¿a dónde llegaron ellos? ¿Tuvieron la victoria o no tuvieron la victoria? ¿Es buen negocio tener a Cristo en nosotros o no tenerlo? ¿Qué es mejor? Llorar, lamentarte y quejarte, qué vida tan mala, yo para qué vivo, yo para qué esto, yo para qué lo otro. Ve en busca de Jesús. Dios tiene un plan, tiene un propósito y tiene un llamado contigo. Y el diablo va a hacer hasta lo que sea posible e imposible para sacarte a ti del propósito de Dios. ¿Y sabes qué es lo más tremendo, hijos? Que somos cada uno de nosotros los que nos ponemos en bandeja de plata o de oro. ¿Cuál le ponemos? De oro. Nos ponemos en bandeja de oro delante de Satanás y le decimos a Satanás: haga lo que quiera con nosotros. ¿Por qué le crees más al diablo que a Jesucristo? Mire lo que pasó. Obedecieron. En la mitad del camino hubo tormenta. Se levantó una tempestad. En medio de la tempestad, donde había fatiga, donde había cansancio, llegó Jesús. Donde Jesús llegó, toda la tormenta fue calmada. Y después de que Jesús estaba ahí, la tormenta fue calmada, llegaron ¿a dónde? A alcanzar la victoria por medio de Jesucristo. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Amén. Dile al que está a tu lado: no te preocupes por la oposición. Hijos, voy a leerles una palabra, la voy a buscar aquí. La palabra, ¿sabes algo, hijos? Cuando tú y yo triunfamos, cuando tú y yo tenemos la victoria, siento que muchas veces hay gente que se levanta en contra de lo que estamos haciendo para el Señor, a traer oposición, levantan chisme, levantan miles de cosas. La palabra de Dios dice, está en Eclesiastés, la voy a buscar. Antes de llegar allá dice la palabra, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Hay una palabra y te la voy a buscar. Y dice: cuando tú y yo tenemos la victoria, cuando tú y yo tenemos ese triunfo en Jesucristo, aquí está. Esta no me la quería dejar pasar. Y dice: nadie en este mundo ha llegado a triunfar sin que haya tenido oposición o resistencia. Cuando tenemos el triunfo y la victoria, siempre hay una oposición, hay una resistencia. Pues la Biblia dice, y quiero que escuches esto para los que dicen: ay, ¿será que sí? Mire, la Biblia dice, mire, escúcheme esto:
toda obra de excelencia. ¿Alguno ha hecho alguna obra de excelencia para el Señor? Ay, ninguno. Volver a preguntar. ¿Alguno ha hecho alguna obra de excelencia para el Rey? 3 nomás. Voy a volver a preguntar. ¿Alguno ha hecho alguna obra de...? No, está bien que digan que sí, porque ya saben. Ay, no, si yo digo que sí, ay, la vanagloria. No, está bien que diga que sí. Voy a volver a preguntar y van a decir que sí. ¿Alguno ha hecho alguna obra de excelencia para el Rey? Miren dónde lo va a llevar y dice: toda obra de excelencia despierta la envidia de sus hermanos. Vamos a ir y quiero que me la busques, hijo. Eclesiastés 4:4. La excelencia que tú haces y las cosas buenas que tú haces para Dios, cuando otro se levanta en contra de eso, está demostrando la mediocridad que hay en el otro. Ay, sí nos gustó, mire lo que dice. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. ¿Alguno se ha levantado o ha sentido que alguien se levanta con envidia hacia el otro? ¿Sabes por qué te envidian? Porque son tan mediocres que en vez de ir a buscar de lo mismo que tú has buscado para hacer la excelencia y la perfección en Dios, van y buscan es pisotearte con envidia. Y miren lo que termina de decir, hijos. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre en contra de su prójimo. ¿Alguien tiene algún prójimo? Esto es vanidad de aflicción de espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Cada que tú y yo vamos a triunfar, cada que tenemos la victoria, cada que hacemos las cosas para la gloria de Dios, toda excelencia, escúchame, hijo, toda excelencia expone la mediocridad del envidioso. Y no lo estoy diciendo yo, bíblicamente está. Cuando tú sientes que alguien se levantó con envidia en contra tuya, es porque es mediocre. Ya van a mirar esa palabra, es que ya me la sé. Es que Eclesiastés 4:4. Este me tiene envidia. Es que como es de mediocre, escrito está. Mi excelencia y la excelencia de la obra que yo hago para el Señor, que despierta envidia en el otro, es porque está demostrando lo mediocre que es la otra persona que te está envidiando. Estamos, ahí sí les gustó, ahí sí vuelvo a preguntar. Ahí sí voy a volver a preguntar. ¿Cuántos han hecho lo excelente para Dios? Y sí, dale un aplauso al Señor, amén. La alegría de uno es la tristeza del otro. Ahí está. Hoy vamos a ver cuántos estados voy a ver con Eclesiastés 4:4. ¿Cuántos estados van a poner? Amén. Hijos, dile al que está a tu lado. Dile al que está a tu lado, no seas envidioso. Busca de la aprobación y del respaldo de Dios. Amén. Dile al que está a tu lado, nunca esperes tener la victoria. Nunca esperes triunfar sin que haya críticos, ni perseguidores, ni angustiadores, ni enemigos. Dale ese aplauso al Señor, amén. Voy a invitarte en esta mañana, aunque yo sé que lo que más les quedó aquí, Eclesiastés 4. Vas a ponerte cómodo. Si te quieres poner sobre tus pies, si te quieres quedar sentado ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos. Quiero invitarte a que cierres tus ojos, a que sigas conectado con el Espíritu Santo de Dios. Si quieres sentarte, si quieres estar de pie, como quieras. Lo único que quiero es que tengas hoy esa disposición.
Habían mensajes erróneos en cada uno de nosotros, donde pensábamos que si hacíamos las cosas conforme a la voluntad de Dios, todo iba a salir perfecto. Y teníamos el mismo mensaje, la misma idea, que si estábamos haciendo o si las cosas no salían como queríamos, era porque no era la voluntad de Dios. Hoy te pude demostrar en el nombre de Jesús bíblicamente que aún haciendo la voluntad de Dios, aún caminando ese camino, yendo en esa dirección que el mismo Padre nos lleva y nos ha revelado para hacer, vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar obstáculos y vamos a encontrar una infinidad de cosas que se levantan en nuestra contra. Hoy quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús, no temas. Habrán tormentas a tu alrededor y eso es parte del proceso. Eso es parte de ese caminar en Cristo Jesús. Dios te ha llamado a vencer. Él te ha escogido con un propósito, con un plan, con un diseño. Y en medio de ese propósito, de ese plan y de ese diseño, vas a encontrar adversidades y oposiciones. Tú no puedes pensar que vas a vencer sin que haya oposición. Siempre va a haber una oposición. La pregunta que quiero hacerte ahora es: ¿cómo estás enfrentando esa oposición? ¿Cómo estás enfrentando ese obstáculo? ¿Qué estás haciendo cuando se levantan esos vientos contrarios a ti? Vas a tomar un momento. Y la palabra de Dios dice: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados todos vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor ese tiempo de refrigerio. Hay momentos que Dios va a permitir en tu vida situaciones difíciles, y creemos que Dios nos ha abandonado. Momentos donde nos deprimimos, donde por más que luchamos, hay un obstáculo y hay una oposición. Y sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Sabemos que estamos haciendo la voluntad del Señor. Muchas veces creemos que si Dios nos envió, todo va a estar bien. Creemos que si Dios nos dijo que lo hiciéramos, no va a haber oposición. Y creemos que todo va a ser tan fácil y tan perfecto y que todo va a fluir. Pero no es así. Aún cuando hacemos la voluntad de Dios, encontramos obstáculos, encontramos oposición. Y muchas veces no sabemos cómo enfrentar ese obstáculo y esa oposición. No sabemos cómo enfrentar la oposición y el obstáculo que estamos experimentando y que estamos viviendo. Muchas veces no sabemos cómo enfrentar esa situación. Cierra tus ojos
esa situación que ha causado dolor, que ha causado fatiga, que ha traído cansancio, ha traído desánimo y ha traído desaliento. No sabemos cómo enfrentar lo que estamos experimentando. Cada oposición, cada obstáculo que hay en nuestro camino. Para impedir que podamos cumplir el propósito de Dios. Hoy te digo en el nombre de Jesús, cada tormenta, cada obstáculo, cada oposición son parte de ese caminar en Cristo Jesús. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero levanta tu mirada, confía en Él. Él está obrando a favor de ti. Él no te ha abandonado ni te ha desamparado. Siempre vamos a encontrar algo que se levante en contra de nosotros. Pero el problema es cuando permitimos que la tormenta nos atormente. Cuando permitimos que el problema nos debilite y nos saque de ese caminar y de esa presencia del Señor. Sé que muchas veces has dejado de comer, has dejado de dormir, has perdido el sueño, has perdido la paz, has perdido el gozo por todo lo que te estás enfrentando y todo lo que ha estado pasando. Cuando realmente ese problema tiene solución. Su palabra dice: porque esta leve tribulación pasajera y momentánea traerá cada vez más a nosotros un mayor y eterno peso de gloria. El problema es cuando viene el miedo, viene el temor y no sabemos enfrentar ese problema. Y muchas veces te consideras a ti mismo que eres poca cosa. Te consideras que no eres nada, que deberías de morirte. Llegas a creer que nadie te quiere, que a nadie le importas. Muchas veces crees y sientes que eres un estorbo, que eres un problema, que eres una basura, que eres un inútil. Muchas veces crees y sientes que ya nada tiene sentido. Y sientes miedo, sientes temor, sientes pánico. Y todo esto te lleva a actuar de una forma descontrolada, de una forma carnal y poco espiritual. Muchas veces en medio de la tormenta, en medio de la oposición, nos quejamos, maldecimos, renegamos y dudamos de nuestra fe. Hoy te digo en el nombre de Jesús, las oposiciones están ahí, los obstáculos están ahí, la tribulación va a estar ahí, pero Jesucristo también está ahí. Tú no estás solo, tú no estás sola y Él no te ha abandonado. Hoy tienes que levantarte en fe
Y no puedes permitir más que los obstáculos, que las opresiones, que todo lo que hay en tu camino te desanime. No puedes permitir más que ese desánimo te lleve a pensar en un suicidio, en querer morirte. No permitas que la situación tome control de tu vida y de tu mente. Esas oposiciones, esos obstáculos, esas tribulaciones y todo lo que hay es necesario para darte la fuerza, para poder ser levantado y poder recibir esa mayor manifestación que Dios tiene para ti. Por eso hoy quiero decirte en el nombre de Jesús, dale gracias a Dios, porque Él ya te ha entregado esa victoria. La palabra nos lleva a que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Esa prueba, esa tribulación, ese desierto no te deja ver esa victoria que ya ha sido revelada y ha sido manifestada para ti. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los apóstoles fueron ayudados en medio de la fatiga, en medio del cansancio. Y ese mismo Jesús que ayudó a los discípulos, Él está aquí. Hoy quiero invitarte a que te examines. Evalúate si realmente estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Si el camino que estás caminando hoy es el camino que Dios ha preparado para ti. Cuando tú y yo hacemos conforme a la voluntad de Dios, tenemos la victoria, tenemos el respaldo.